Perfecto. Bueno, están viendo bien, ¿no? Sí, Perfecto. Bueno, otra vez les doy la bienvenida, buen día. Y el tema de hoy, del seminario de hoy, es los conceptos, analizar o repasar juntos un poco los conceptos básicos de lo que es la concentración y dilución de la orina, así como lo que es el mecanismo de contracorriente. Bueno, en un estado de equilibrio, la ingesta y la pérdida de agua deben ser idénticas, ¿sí? Acá en el cuadrito de la izquierda vemos cómo la entrada de líquidos en cantidad es igual a la salida, ¿sí? Las tres fuentes más importantes del agua del cuerpo son el agua que se ingiere, ¿sí? El agua contenido en los alimentos ingeridos, el líquido que se ingiere, el agua contenido en los alimentos ingeridos, y el agua producida por el metabolismo aerobio cuando las mitocondrias convierten los alimentos en oxígeno, en dióxido de carbono y en agua, ¿sí? Eh, Estas cifras, obviamente, que están resumidas en este gráfico o en esta tabla, van a variar en función de la dieta, la actividad física, el medio externo, la temperatura, la humedad, obviamente la cantidad que ingiero de líquidos propiamente dicho, de alimentos, o el nivel de exceso, por ejemplo, de sudor que pueda llegar a tener. En este seminario lo que vamos a abordar básicamente son los cuatro mecanismos descritos acá, que son los mecanismos que permiten al riñón eliminar el exceso de agua excretando una orina diluida, los que permiten al riñón conservar el agua por medio de la excreción de una orina concentrada, los mecanismos de retroalimentación renales que controlan esa concentración de sodio y la osmolaridad del líquido extracelular, y los mecanismos de la sed y el apetito por la sal que determinan la ingestión de agua y sal, lo que ayuda a controlar el volumen, la osmolaridad y la concentración del sodio del líquido extracelular. ¿Sí? Todo esto lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del seminario. ¿Sí? Y yendo al primer punto que analizamos es, bueno, cómo generamos o hacemos una excreción renal de orina diluida cuando hay exceso de agua. Eh, si vemos la figura de la izquierda, o el gráfico de la izquierda, muestra de forma aproximada, ¿no? La respuesta renal en un ser humano tras la ingestión, por ejemplo, de un litro de agua, ¿sí? Acá hay una ingestión de un litro de agua. Observen cómo el volumen urinario aumenta, ¿sí? Alrededor de 6 veces, 5 o 6 veces con respecto al normal a los 45 minutos, este es el tiempo, ¿sí? Este gráfico tiempo, a los 45 minutos aproximadamente de la ingestión de agua, ¿sí? Pero sin embargo, la cantidad de soluto que está definida por el gráfico de la inferior, excretado va a permanecer relativamente constante, ya que la orina formada llega a estar diluida y la osmolaridad urinaria disminuye desde 600 hasta cerca de 100 miliosmoles. Acá vemos, por ejemplo, una dilución de 100 miliosmoles, ¿sí? Que se mantiene y puede ser menos también. Entonces, así, tras la ingestión de un exceso de agua, el riñón libra al organismo del exceso de agua, pero no excreta una mayor cantidad de solutos. Bueno, acá vemos entonces lo que decía recién con respecto a la osmolaridad, ¿sí? La osmolaridad, así como aumenta el volumen urinario, ¿sí? Hasta 6 veces, la, la osmolaridad de la orina va a caer, obviamente, porque esa orina o esa mayor cantidad de orina va a hacer que la osmolaridad del volumen urinario o de la orina propiamente dicha esté disminuida. Y en cambio, o paralelamente, la osmolaridad plasmática se mantiene. Entonces, resumiendo, cuando hay un exceso de agua, se excreta orina diluida, ¿sí? En mayor volumen, bajando la osmolaridad de esa orina, todo con el objeto de tener la osmolaridad plasmática, espere que digo, la osmolaridad plasmática estable y la concentración de solutos también. Para excretar el exceso de agua es necesario, como decía, diluir el filtrado a medida que circula a lo largo del túbulo. Y esta dilución se consigue reabsorbiendo más solutos que agua. Generalmente recuerden,
que la parte ascendente del asa de Henle, principalmente el asa gruesa, es la que es más permeable a los solutos e impermeable al agua. Entonces, en este sector se van a reabsorber más solutos de lo habitual, ¿sí? Y en los túbulos distales y colectores, normalmente, independientemente del exceso o no exceso de agua, siempre en este sector de túbulo contorneado distal, llegando a los túbulos colectores, la osmolaridad de la orina siempre va a estar en este valor, ¿sí? Alrededor de 100 miliosmoles, mucho menor de de la orina filtrada, ¿sí? Lo que va a definir la excreción de una orina diluida o una orina concentrada va a ser los mecanismos que se activen o no se activen en los túbulos colectores. En este caso, la dilución de la orina, ¿sí? Se va a conseguir a nivel del líquido tubular a partir de la no activación, por decirlo de alguna manera, de la hormona antidiurética. Entonces, las concentraciones de hormona antidiurética, que como lo dice la palabra, disminuye la diuresis, al no haber hormona o no estar activada, permite que se reabsorba menos cantidad de solutos y por eso, o de agua, y la falta de reabsorción de agua y reabsorción continua de solutos da lugar a un gran volumen de orina diluida. Cuando hay una deficiencia de agua, vamos a la situación contraria, ¿sí? La excreción de orina concentrada cuando hay una deficiencia de agua en el organismo, ¿sí? Los riñones van a formar una orina concentrada mediante la excreción continua de solutos, ¿sí? Mientras aumenta la reabsorción de agua. Ocurre todo lo contrario, ¿sí? Yo tengo un déficit de agua, lo que tengo que tratar de hacer es retener agua a nivel de los túbulos colectores para seguramente disminuir la osmolaridad que va a estar elevada por el exceso de solutos. Entonces, cuando hay una deficiencia de agua en el organismo, los riñones forman orina concentrada mediante la excreción continua de solutos, mientras aumenta la reabsorción de agua y reduce el volumen de orina formado, ¿sí? El riñón humano puede lograr una concentración máxima de orina de hasta 1200 o 1400 miliosmoles, que son 4 o 5 veces incluso la osmolaridad del plasma, ¿sí? Acá lo vemos, ¿sí? En la diapositiva anterior veíamos que podía tener hasta una osmolaridad de 50 a 100 mililitros la orina. Acá hasta 1200 la concentración o la osmolaridad de la orina al excretar una orina concentrada. Acá evidentemente va a haber una gran activación de la hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, como decía en la diapo anterior, el líquido que deja el asa de Henle normalmente está diluido. En esta parte, independientemente, digamos, de la situación que haga finalmente retener agua o no retener agua, hacer orina diluida o hacer orina concentrada, la concentración o la osmolaridad de los líquidos a este nivel siempre va a ser la misma. Pero se va a concentrar, ¿sí? A medida que se absorbe el agua en los túbulos distales y colectores. Acá entonces, si yo tengo un déficit de agua, voy a necesitar retener agua, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Altas concentraciones de la hormona antidiurética, ejemplo contrario a lo que pasaba cuando analizamos la diapositiva anterior. Entonces, la osmolaridad de la orina es aproximadamente la misma a la osmolaridad del intersticio medular, que es de unos 1200 miliosmoles. Se absorbe mucha agua, a partir de la activación y los niveles elevados de antidiurética y genera una eliminación de orina concentrada y seguramente de mucho menor volumen. Este es una diapo donde nos marca o donde analizamos el papel de otro componente importante que es la urea en la hiperosmolaridad del intersticio medular. No solamente las concentraciones del sodio, sino que la urea contribuye alrededor de 40 o 50% de la osmolaridad de este intersticio medular renal, ¿sí? Eh, Recuerden que la osmolaridad
del intersticio medular en esta zona, cerca de las papilas, es de 1200 miliosmoles. Bueno, casi el 40 o 50% de esa osmolaridad, aparte del sodio, lo aporta la urea, ¿sí? Eh, en, en el túbulo proximal, ¿sí? Se va a filtrar la urea, queda el 100%, se va a reabsorber el 50%, ¿m? En el túbulo contorneado proximal. Luego va a haber un aumento de la urea porque va a haber una secreción de la misma, ¿sí? A partir de un transportador de urea UTA2, ¿sí? Se secreta. Y finalmente, bueno, vuelve a quedar el 100% y finalmente la urea se reabsorbe, como vemos acá, después genera un circuito, ¿sí? De recirculación de urea absorbiéndose por el túbulo, por el asa ascendente del túbulo del asa de Henle. Y bueno, y esta recirculación de urea hace que, bueno, se sostenga sus cantidades, pero principalmente lo que aportaba era a esto, a marcar a la urea como un componente importante de la osmolaridad del intersticio medular de los 1200 miliosmoles que tienen, ¿sí? Y finalmente, habitualmente se eliminan el 20, queda el 20% a nivel urinario, ¿sí? Eh, entonces, la elevada concentración de urea en el líquido del tubular del conducto colector, porque a este nivel lleva elevadas concentraciones, ¿sí? Recuerden que acá hay incluso una secreción. Entonces, la elevada concentración de urea en el líquido tubular del conducto colector medular interno hace que la urea difunda fuera del túbulo, como lo hace acá, del túbulo hacia el intersticio a partir de estos transportadores UTA1 y UTA3, ¿sí? Que se activan por la hormona antidiurética. La hormona antidiurética genera una reabsorción de agua y también activación de estos transportadores para que también haya una difusión, un pasaje de urea al intersticio medular, que luego recircula reabsorbiéndose en la rama ascendente de Henle. Y acá, bueno, vamos a ver un poco lo que hayan leído, que por ahí puede a veces resultar un poco complejo de entender, que es el sistema multiplicador de contracorriente. Básicamente, si uno tuviese que definir qué es lo que permite este sistema, es conservar la hipertonicidad intersticial creada por el asa de Henle, ¿sí? Conservar esta hipertonicidad a nivel generalmente de medular, ¿sí? Porque obviamente a medida que nos vamos acercando a la corteza renal, esta osmolaridad va disminuyendo. Pero bueno, la osmolaridad del intersticio medular renal se mantiene en estos niveles altos. Entonces, este sistema multiplicador permite eso, conservar esa hipertonicidad. ¿M? Y cómo está formado este mecanismo multiplicador de contracorriente? Primero por los vasos descendentes, las arteriolas. Recuerden cuando se viene la arteriola renal aferente, ovillo glomerular, arteriola eferente, y esa arteriola eferente obviamente va disminuyendo y se van transformando en arteriolas cada vez más pequeñas y que van a transcurrir paralelos y cercanos a los túbulos de la nefrona, ¿sí? Entonces, los vasos descendentes son los arteriolas, como siempre, y los vasos ascendentes son denominados tanto los ascendentes y descendentes como vasos rectos, ¿sí? Vasos descendentes arteriolas y vasos ascendentes las vénulas, ¿sí? Van en sentido inverso, los descendentes bajan, las ascendentes obviamente suben, van en sentido inverso paralelo y también en sentido contrario a la rama ascendente y descendente de Henle. Los vasos rectos descendentes, o sea, las arteriolas, ¿sí? Van en paralelo a la rama ascendente de Henle, ¿sí? Y la rama ascendente, perdón, los vasos ascendentes, que son las vénulas, van en forma paralela a la rama descendente del asa de Henle, ¿sí? Todo esto está finamente distribuido de esta manera para generar este medio, ¿sí? Este medio de absorción y reabsorción de agua para mantener en el fondo finalmente el objetivo principal, que es la osmolaridad del intersticio medular en alrededor de 1200 miliosmoles, ¿sí?
Entonces, este flujo de sanguíneo de la médula renal, ¿sí? Tiene dos características que van a contribuir a conservar elevadas concentraciones de solutos. Primero, el flujo sanguíneo medular es bajo, ¿sí? Suponiendo que representa menos del 5% del flujo sanguíneo renal total, menos del 5% del flujo sanguíneo renal total corresponde al flujo de los vasos descendentes medulares, ¿sí? De las arteriolas. Este flujo lento, ¿sí? Escaso por decirlo de alguna manera, y lento, es suficiente para cubrir las necesidades metabólicas de los tejidos, pero ayuda a minimizar la pérdida de solutos al intersticio medular, ¿sí? Eso es importante para sostener, digamos, la osmolaridad. Y los vasos rectos, como dijimos recién, sirven de intercambiadores por contracorriente, lo que minimiza el lavado de solutos del intersticio. Entonces, a ver si lo analizamos. La sangre entra y deja la médula a través de los vasos rectos y esto se genera entre el límite entre corteza y médula, ¿no? Los vasos rectos, como otros capilares, son muy permeables a los solutos que hay en la sangre, excepto a las proteínas plasmáticas. Entonces, a medida que la sangre desciende hacia la médula en dirección de las papilas, se concentra cada vez más. Acá lo vemos. Desciende las papilas, se concentra cada vez más, ¿sí? Porque es permeable a los solutos, pero también obviamente permeable, el soluto arrastra agua también, ¿no? Acá hay, ¿sí? Ingresa, sale agua bueno, y también hay un ingreso de sodio, ¿sí? Entonces, a medida que la sangre desciende hacia la médula en dirección de las papilas, se concentra cada vez más y en parte por la entrada de solutos, como es el sodio en el intersticio, y en parte por la pérdida de agua, como dijimos recién, hacia el intersticio. En el momento en que la sangre alcanza, digamos, el extremo, la punta, podemos decir, de los vasos rectos, tiene una concentración de aproximadamente 1200 miliosmoles, ¿sí? La misma que el intersticio medular, 1200 miliosmoles. Y a medida que la sangre fluye o sube nuevamente hacia la corteza a partir de los vasos rectos ascendentes, que son las vénulas, eh, cada vez es menos concentrada, ¿sí? Obviamente va perdiendo concentración porque empieza a ganar agua, ¿sí? Y a perder solutos, ¿sí? Al difundir por esos solutos hacia el intersticio, así como en los vasos descendentes ingresaba los solutos hacia los túbulos y salía agua, acá sale solutos e ingresa agua. Profe, disculpa, cuando decís que ingresa agua, ¿te referís a que se reabsorbe Se ese agua? reabsorbe, claro, se Ah, reabsorbe agua, claro. Sí, pero se en el ingresa. caso de reabsorberse el agua, ¿la orina no debería estar menos diluida? Claro, cuando vos reabsorbés agua, acá en esto que estamos viendo, lo que hace es eso, vos reabsorbés agua hacia el túbulo, entonces la orina empieza a estar más diluida y al estar más diluida, ojo, para, nos estamos confundiendo. Acá, si acá no lo analizamos directamente, estamos analizando los vasos rectos, arteriolas y vénulas, ¿sí? No estamos en los túbulos están acá. Entonces, acá lo que analizamos es la osmolaridad de la sangre, ¿sí? A medida que va bajando por los vasos rectos descendentes y la osmolaridad del capilar venular a medida que va ascendiendo. Entonces, acá el capilar venular ascendente es más permeable al agua y elimina solutos, por lo cual si tengo más ingreso de agua a nivel del capilar y pierdo solutos, digamos, la osmolaridad va a disminuir. Acá no estamos hablando de diluido o no diluido, acá estamos hablando de osmolaridad a nivel del vaso sanguíneo, ¿sí? Y es lógico, si yo ingreso más líquido a nivel del capilar, obviamente la osmolaridad plasmática de la vénula no va a estar tan concentrada porque pierdo solutos y permite la reabsorción de agua. Entonces la osmolaridad del capilar venular va a empezar a disminuir y acercarse a la osmolaridad normal, que es esta, de cualquier capilar, a diferencia del paso descendente arteriolar que iba aumentando su osmolaridad plasmática a partir de que iba perdiendo líquido, ¿sí? Y después acá tenemos la contrapartida o no la contrapartida los túbulos, ¿sí? Que están dispuestos, como dijimos recién, en forma paralela con los vasos rectos, ¿sí? Fíjense que están, obviamente,
cuando habrán visto el tema de de la nefrona, cuando ven los túbulos, ven que al lado de un túbulo siempre hay un vaso recto, ¿sí? Ascendente y descendente, que van en relación a la rama ascendente y descendente de Henle, para generar todos estos mecanismos, ¿sí? Y acá tenemos la rama descendente del asa de Henle, que recuerdan era muy permeable al agua, ¿sí? Y la rama ascendente, perdón, que era impermeable al agua y sí permeable a los solutos. Entonces, en la rama descendente, acá sí hablamos de dilución, en la rama descendente se iba concentrando la orina porque iba perdiendo agua, ¿sí? Entonces iban quedando solutos. Entonces llegaba al nivel medular en el túbulo a una osmolaridad similar a los de los vasos rectos en este mismo nivel. Fíjense cómo se mantienen las osmolaridades en el líquido tubular y en el plasma de la arteriola y de la vénula. Y acá y en el ascendente ocurría lo contrario, se tornaba impermeable al agua, pero sí a los solutos. Entonces, si yo no puedo sacar agua del túbulo, pero sí saco solutos, acá la orina se me empieza a diluir, ¿sí? Entonces, hablamos de concentración y dilución en la orina. Acá hablamos de osmolaridad a nivel del vaso recto, ¿sí? Y esto, fíjense, por eso cuando iban en paralelo, lo que yo, acá por ahí el ejemplo, ¿no? Yo tengo el vaso recto descendente arteriolar iba en paralelo al vaso, a la rama, perdón, ascendente del túbulo del asa de Henle, ¿sí? Esto va en paralelo. ¿Y por qué se da esta situación de que el descendente está en paralelo con el ascendente? El descendente arteriolar está en paralelo con la rama ascendente gruesa, porque acá yo estoy aumentando, tengo aumentada la permeabilidad a los solutos, ¿sí? E impermeable al agua, entonces yo tengo más más solutos en el intersticio, y esos solutos que yo voy a tener intersticio son los que pasan al intersticio y después son los que se absorben en el vaso recto descendente, ¿sí? Uy, perdón. Y todo lo contrario, el vaso descendente recto tiende a perder agua para tratar un poco de compensar esta osmolaridad excesiva que tiene el intersticio, ¿sí? A partir de, bueno, de esa concentración elevada de sodio. Sé que es por ahí medio complejo su interpretación, pero después con tiempo analícenlo y siempre tengan estos conceptos, ¿sí? El sistema multiplicador de contracorriente lo que permite es eso, mantener una osmolaridad estable a nivel del capilar y tiene que ver con eso, con la disposición de los vasos rectos, descendentes y ascendentes, en relación con los túbulos de la rama descendente y ascendente, que que van en sentido contrario, el vaso recto descendente en sentido paralelo al vaso, a la rama ascendente Henle, y las características que tiene cada vaso, ¿sí? En qué lugar pierde líquido y gana solutos, y en qué lugar gana líquidos y pierde solutos. Y cuando hablamos de vasos, hablamos de osmolaridad, y cuando hablamos del túbulo, hablamos de orina concentrada y diluida, ¿sí? No sé Profe, si... ¿Cómo? una consulta. Sí, En los vasos rectos, el sí. mecanismo por el cual ingresa sodio y sale agua y al revés también en la rama ascendente, ¿sería simplemente por una permeabilidad selectiva? Exacto, por una cuestión de osmolaridad y de concentración, ¿sí? La permeabilidad capilar, claro, tiene que ver con concentración de solutos que van a estar en exceso, obviamente, en el intersticio, en esta zona, entonces va a permitir, por diferencia de concentración, su ingreso, y acá por osmolaridad, al tener una concentración, ser más hiperosmolar, esta zona, que generalmente es un poco más hiperosmolar que el capilar, también difunde. Es por una cuestión de difusión pasiva. Ok, gracias. No, por nada. Bueno, y un poco un concepto por ahí como para englobar el tema de la concentración y de la dilución de la orina, eh, es lo que, bueno, definir un volumen o lo que es el volumen de orina obligatorio, ¿sí? Que es la cantidad mínima que uno debe eliminar de orina por día
y que esto en la parte clínica es muy importante tenerlo en cuenta porque va a definir conceptos de si el paciente está con un volumen urinario normal o entra lo que se llama en oliguria, una disminución del volumen urinario por debajo de lo mínimo que debería eliminar por día, ¿sí? Entonces, la capacidad máxima de concentrar el riñón impone el volumen de orina que va a secretar cada día para el organismo, ¿sí? Para que pueda eliminar todos los productos de desechos metabólicos. Siempre tiene que haber un volumen mínimo urinario por día porque necesitamos deshacernos de los desechos metabólicos y los iones, el exceso de iones del que se ingieren. Entonces, un ser humano normal de 70 kilos debe ingerir unos 600 miliosmoles de solutos por día, ¿sí? Es lo que debe ingerir normalmente. Si nosotros vemos que la capacidad de concentración máxima, ¿sí?, del riñón es de 1200 miliosmoles, que es lo que habíamos visto acá, ¿sí?, la capacidad de concentración máxima que andaba en 1200 miliosmoles, el volumen mínimo de orina que debe excretarse, llamado volumen obligatorio urinario, se calcula como 600 dividido 1200, ¿sí? 600 los miliosmoles que ingiero de solutos del día, dividido la concentración, la capacidad de concentración máxima que tiene el riñón. Esto lo que nos da, lo que decía recién, un volumen urinario u obligatorio de orina por día y es, como le decía, un parámetro importante porque menos de este volumen urinario por día uno define al paciente como que está en oliguria. Una oliguria es el término para disminuir, para manifestarnos en que el paciente está orinando menos de 500 mililitros de orina por día. Eso es un término que por ahí ya lo han escuchado, eso se denomina oliguria. Y anuria es cuando el paciente dejó de orinar. Obviamente, estas situaciones de oliguria y ni que hablar de anuria se dan en situaciones patológicas de descompensación e insuficiencia renal que llevan obviamente a un desequilibrio metabólico porque si yo no tengo un volumen mínimo urinario voy a tener una disminución o una incapacidad de eliminar productos de desecho metabólico y de iones y eso es lo que se va a ver manifestado a nivel de la analítica de sangre del paciente con el aumento de los valores de urea, creatinina, potasio, etcétera. Bueno, vamos a hablar, bueno, algo que profundizar un poco en conceptos de algo que veníamos viendo recién, que hablaba cuando vimos los vasos rectos, la osmolaridad plasmática, ¿no? Por lo menos de los vasos rectos, de las arteriolas que descendían y de las vénulas que ascendían, cómo iba cambiando la osmolaridad. Entonces, la osmolaridad de un líquido, esto es la definición, ¿no? La osmolaridad de un líquido es la concentración de todas las partículas disueltas en el mismo. Más específicamente, es la concentración de todas las partículas osmóticamente activas que estando disueltas contribuyen a la presión osmótica, ¿sí? Y se utiliza el término osmoles por litro. Entonces, una solución tendrá alta osmolaridad si tiene mayor cantidad de partículas disueltas, lo que contribuye a la presión osmótica. Entonces va a tender a generar una difusión de agua para disminuir la osmolaridad de este compartimiento que al tener mucha cantidad de partículas va a tener alta osmolaridad. Y una solución, por el contrario, de baja osmolaridad es en la que hay menos partículas disueltas que contribuyen con la presión osmótica. Entonces, la presión osmótica, para resumir, es la presión que fuerza al agua a desplazarse para equilibrar los solutos disueltos, ¿sí? La presión osmótica es la presión que fuerza al agua a desplazarse para equilibrar los solutos disueltos. En este ejemplo, el agua desde dónde a dónde difundirá, de abajo hacia arriba, perdón, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, para equilibrar solutos. ¿Qué les parece a ustedes? De abajo hacia arriba. Claro, exacto. Claro. Entonces, yo lo que voy a atender, exacto, va a que el agua se desplace en esta dirección, hacia arriba, porque tengo que equilibrar los solutos disueltos, porque esta va a ser una solución de alta osmolaridad, ¿sí? Y esta va a ser de baja osmolaridad, y yo lo que tengo que llegar es a la normoosmolaridad, o la, sí, osmolaridad, ¿sí? Bueno, y acá
un concepto que es los valores normales de la osmolaridad plasmática. El valor normal de la osmolaridad del plasma cuando la analiza es entre 270 y 290 miliosmoles, ¿sí? Esta es la fórmula para que usted diga, bueno, ¿de dónde saco, de dónde viene cómo determino la osmolaridad del plasma? A partir de esta fórmula, ¿sí? Acá hay, la que está acá arriba y esta que está acá es la misma, nada más que una está representada en milimoles y esta está, perdón, la glucosa está si bien digo, en milimoles y acá la glucosa o la concentración plasmática de glucosa está en miligramos por decilitro. Por eso, cuando yo transformo la glucemia de miligramos a milimoles, tengo que dividir el valor de glucemia por 18 y ahí me va a dar el valor de glucemia en milimoles. Porque ustedes pueden llegar a ver, no es habitual, pero que en algunos lugares la glucemia esté definida por un valor en milimoles por litro, ¿sí? ¿Cómo se llega a ese valor? Bueno, dividiendo la glucemia en miligramos por 18. Bueno, esto es la fórmula por la cual llego a la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática es igual a 2 por la concentración plasmática de sodio en milimoles por litro, más la concentración de glucemia en milimoles por litro, más la concentración de urea en milimoles por litro. Todo eso me va a dar el valor de la osmolaridad plasmática. Hipoosmolaridad o hipotonicidad plasmática cuando está en menor de 270, normotonicidad o normosmolaridad entre 270 y 290, e hipertonicidad o hiperosmolaridad plasmática mayor de 290. Entonces, teniendo este concepto, vamos a analizar dos sistemas que son fundamentales y que están implicados especialmente en regular la concentración de sodio, que es el principal componente que da la osmolaridad al plasma, más allá que interviene la glucemia y la urea, el principal componente que determina la osmolaridad plasmática básicamente va a ser el sodio, ¿no? Entonces, vamos a analizar o ver los dos sistemas que están implicados especialmente en la regulación de la concentración de sodio y en la osmolaridad del líquido extracelular, que es el sistema osmorreceptor de hormona antidiurética y el mecanismo de la sed. Entonces, el sistema osmorreceptor de hormona antidiurética, un aumento, Disculpa que me moleste. ¿Podrías sí, volver no hay molestia, antes de seguir avanzando a la diapo anterior, a esa, sí, una anterior? una anterior a esta, ¿esta? Esa. Sí, esa. Sí, sí, Listo, gracias. No era no, porque quería anotar una palabra que me había quedado como pegada y bien, justo. no, Listo, no está gracias. bien, no hay problema, no hay problema, perfecto. Bueno, el sistema osmorreceptor de hormona antidiurética, ¿cómo se pone en marcha, digamos, ¿no? Primero, bueno, o se genera un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, lo que en términos prácticos, como dije recién, significa un incremento en la concentración plasmática de sodio, ¿sí? Entonces, aumento de la osmolaridad plasmática, un aumento de la osmolaridad extracelular, ¿sí? Entonces, un aumento en la concentración plasmática de sodio, que hace que se retraigan unas células nerviosas especiales llamadas células osmorreceptoras, que están localizadas en el hipotálamo cerca de los núcleos supraópticos, ¿no? Entonces, esa retracción de las células osmorreceptoras desencadena su activación y el envío de señales nerviosas a otras células, también nerviosas, presentes en los núcleos supraópticos, que después transmiten estas señales a través del tallo de la hipófisis hasta el lóbulo posterior de la hipófisis. Entonces, tengo una deficiencia de agua, aumenta la osmolaridad extracelular, ¿sí? Como dije, habitualmente por un aumento en la concentración plasmática de sodio. Esto es detectado, este aumento de la osmolaridad por osmorreceptores que están a nivel del hipotálamo, ¿sí? Cerca de los núcleos supraópticos. Esto genera una activación de las neuronas que lo que hace es estimular o envía señales al tallo de la hipófisis, ¿sí? ¿Para qué? Para generar
a nivel de la hipófisis, un aumento en la secreción de hormona antidiurética, ¿sí? Que es, entonces, esta detección de por hormoreceptores envía señales, hormoreceptores hipotalámicos, envía señales a la hipófisis posterior, ¿con qué objeto? De estimular la secreción de hormona antidiurética que, bueno, que está en la hipófisis almacenado en gránulos, ¿no? O en vesículas. Entonces, esto obviamente hoy genera una liberación al torrente sanguíneo de la hormona antidiurética, ¿sí? Que entra al torrente sanguíneo, aumenta sus concentraciones plasmáticas y es transportada a los riñones donde aumenta la permeabilidad al agua en la parte final de los túbulos distales, como les decía hoy, ¿sí? En los túbulos colectores y corticales y en los conductos colectores medulares, ¿sí? Entonces, esto, cuando yo tengo deficiencia de agua, lo que voy a terminar teniendo es una orina obviamente concentrada, porque voy a estimular la hormona antidiurética que me va finalmente en los túbulos distales y conductos colectores me va a aumentar la permeabilidad del agua, voy a reabsorber más agua, por lo tanto voy a disminuir el agua excretada, ¿sí? Por lo tanto voy a disminuir el volumen urinario, y no digo a menos de 0,5 litros por hora, sino por lo menos puede ser a ese valor un poco más, pero sí que voy a tener una disminución del volumen urinario y principalmente una concentración de esa orina, una orina concentrada. ¿Por qué? Porque este agua lo que va a tratar es de compensar esa deficiencia inicial para volver a la osmolaridad normal. Entonces, eh, y vamos a, bueno, generar, o ya que estamos en esto, se va a producir una secuencia opuesta de acontecimientos cuando por el contrario tenemos el líquido extracelular está diluido, hay un aumento o un exceso de agua, ¿sí? La osmolaridad plasmática baja, se transforma en hiposmolaridad, ¿sí? Por ejemplo, una ingestión excesiva de agua, entonces la osmolaridad del líquido extracelular, así como en esta situación estaba aumentada, va a estar disminuida. ¿Qué es lo que va a hacer? Se van a generar efectos contrarios, no se van a activar osmorreceptores, por lo tanto no va a haber estimulación para la secreción de hormona antidiurética y por ende no va a haber hormona antidiurética que actúa a nivel de los túbulos colectores y por ende, al no haber acción de hormona antidiurética, se va a generar una orina de mayor volumen y una orina más diluida, ¿sí? ¿Con qué objeto? Obviamente con el objeto de retomar esa homeostasis. Yo tengo un exceso de agua corporal por un exceso de ingesta de agua, voy a orinar obviamente mucho más para eliminar ese exceso y mantener la osmolaridad plasmática en equilibrio, ¿sí? Bueno, la liberación de la hormona antidiurética, como dijimos, también puede estar controlada, aparte de este mecanismo de osmolaridad plasmática, que cuando hay un déficit aumenta la osmolaridad del líquido extracelular, se estimula la hormona antidiurética y, como dije recién, al haber un- un exceso de agua se inhibe, bueno, todo esto, ¿no? Aparte de este mecanismo, la liberación de la hormona antidiurética también está controlada por reflejos cardiovasculares, ¿sí? Que responden a reducciones de la presión arterial, el volumen sanguíneo o ambos, ¿sí? Entonces, hay un reflejo baroreceptor arterial y reflejos también cardiopulmonares que se originan en regiones de presión alta de circulación, como es el callado de la aorta y el seno carotídeo, ¿sí? Entonces, a partir de estos estímulos, estas vías reflejas que se generan a partir de los receptores arteriales que detectan disminución de la presión arterial y del volumen sanguíneo, esos estímulos van a viajar por el nervio vago y el globo faríngeo y en los núcleos del tracto solitario a nivel central van a, van a transmitir señales también a los núcleos hipotalámicos que van a controlar la síntesis y secreción de la hormona antidiurética. Entonces, la reducción de la presión arterial y la reducción del volumen sanguíneo, cuando la presión arterial y el volumen sanguíneo se reducen, como ocurre, por ejemplo, durante una hemorragia, el aumento de la secreción de hormona antidiurética aumenta la reabsorción de líquido en los riñones,
lo que ayuda a normalizar la presión arterial y el volumen sanguíneo. Entonces, como para ir analizando este cuadrito. ¿Aumentan la secreción de hormona antidiurética? El aumento de la osmolaridad reduce la concentración de hormona antidiurética, disminución de la osmolaridad, lo que vimos acá. Y después, los otros estímulos para aumentar la hormona antidiurética es la hipovolemia o la disminución de la presión arterial, bien digo, que a partir de paroreceptores carotídeos, ¿sí? Principalmente que a partir de los nervios vago y glosofaringeo, estimulan a nivel central también la secreción de la hormona antidiurética. Y por el contrario, también un aumento del volumen de sangre o de la presión arterial van a reducir la secreción de hormona antidiurética. Y otros, por ahí, no tienen por qué saber, pero bueno, los nombro. Hay fármacos que tanto que aumentan la secreción o que disminuyen la secreción de hormona antidiurética, ¿sí? Bueno, las situaciones de náusea o hipoxia también. Si bien la hormona antidiurética aumenta eh, cuando hay aumento de la osmolaridad y del volumen sanguíneo, la hormona antidiurética es considerablemente más sensible a pequeños cambios porcentuales de la osmolaridad que a cambios similares del volumen sanguíneo, ¿sí? Sí, hay una pregunta que veo por chat, sí, se está grabando este seminario. Entonces, por ejemplo, un cambio de la osmolaridad plasmática de solo un 1% es suficiente estímulo para aumentar las concentraciones rápidas de hormona antidiurética. Por el contrario, tras una pérdida de sangre, las concentraciones plasmáticas de antidiurética no cambian en forma considerable hasta que se haya perdido aproximadamente el 10% del volumen sanguíneo, 500 mililitros. A partir de ahí, hasta 500 mililitros, el estímulo para el aumento de las concentraciones de antidiuréticas, o si uno analizara los niveles de hormona antidiurética, hasta una pérdida de sanguínea de 500 mililitros, vamos a ver que no hay un gran aumento de sus concentraciones. Ahora, por encima de 10% del volumen sanguíneo, reducciones adicionales a eso, la concentración de hormona antidiurética aumentan rápidamente, sí, y en forma exponencial. Bueno, el mecanismo de la sed habíamos dicho que era el segundo sistema implicado en la regulación de concentración de sodio y osmolaridad del líquido extracelular. Vimos el homorreceptor antidiurética y ahora el mecanismo de la sed. Nosotros tenemos un centro de la sed, ¿sí? Que está en este sector de la hipófisis, ¿sí? Por encima de los núcleos eh, en la parte anteroventral de los núcleos preópticos, ¿sí? Acá está la neurona supraóptica. A este nivel tenemos un centro de la sed que obviamente se va a estimular también en las mismas situaciones, podemos decir, que generan la secreción de hormona antidiurética o la reducción de hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, el centro de la sed, que está a nivel anterolateral del núcleo preóptico, incita a beber de inmediato mientras dure el estímulo. ¿Y cuáles son los estímulos que van a actuar a nivel de este centro de la sed, que está localizado en este sector, que lo que va a hacer también es estimular a partir de vías nerviosas que llegan a la hipófisis posterior a la secreción de la hormona antidiurética, prácticamente o los mismos que la osmolaridad plasmática, digamos, los que estimulaban el sistema homorreceptor, ¿sí? El aumento de la osmolaridad, la disminución del volumen sanguíneo y la disminución de la presión arterial. Normalmente también van a estimular eso el centro de la sed, ¿sí? Que nos va a incitar a ingerir más líquido, obviamente, ¿no? Cuando nos da sed o no nos da sed. La sequedad de boca, el aumento de la angiotensina 2 estimula el mecanismo de la sed. La distensión gástrica es una situación que genera disminución del estímulo de la sed. Bueno, y vamos ya
para ir culminando, no sé si lo vieron en seminarios anteriores, vamos a adentrarnos a un concepto de, digamos, de fisiología renal, que es el clearance o aclaramiento renal de una sustancia. Eh, el aclaramiento renal de una sustancia, por definición, es el volumen de plasma que queda completamente desprovisto de la sustancia por unidad de tiempo. Esta es la definición de clearance o aclaramiento renal, ¿sí? Es el volumen de plasma que queda completamente desprovisto de una sustancia por unidad de tiempo. Entonces, la tasa de filtración glomerular puede conocerse si se dispone, teniendo en cuenta esta definición, de una sustancia que sea eliminada solamente por filtración, o sea, y que su pasaje por los túbulos, en su pasaje por los túbulos renales, no sea ni reabsorbida ni secretada. Además, no debe ser ni metabolizada ni ser tóxica para las células, ni afectar la función renal y debe ser dosable fácilmente. Miren, todas las características que debe cumplir una sustancia para poder ser tomada como sustancia que podamos tomar para medir el clearance o analizar el clearance de un riñón, el clearance renal. Bueno, esa sustancia ideal no es una sustancia endógena, ¿sí? Es una sustancia exógena, ¿sí? Se denomina inulina, es digamos, la sustancia o el polisacárido que cumple todas estas condiciones, que sea eliminada solamente por filtración, que no es reabsorbida, no es secretada, no es metabolizada, no es tóxica, y que se dosa fácilmente. Entonces, yo puedo medir entonces el clearance del renal a partir de la inulina. El tema es que la medición del clearance o la tasa de filtración glomerular por inulina es muy engorroso, porque la inulina no la produce obviamente el cuerpo, se tiene que administrar en forma endovenosa para medir el filtrado glomerular y no se usa en la clínica, ¿sí? Bueno, como decíamos, no se filtra, no se metaboliza, no se reabsorbe, y si uno, y bueno, y después, teniendo en cuenta todo esto, nosotros decimos, bueno, tenemos que tener presente esta fórmula de clearance renal de una sustancia, porque a partir de esta fórmula, analizando el volumen urinario, perdón, la concentración urinaria de la sustancia que estamos analizando, ¿no? En este caso, la inulina, la concentración urinaria de inulina, por el volumen urinario dividido la concentración plasmática, me va a dar el clearance. Si uno analiza, este es muy sencillo porque la inulina cumple todas bien estas características. Entonces, la filtración glomerular por fórmula es la concentración de inulina en orina, 125, por el volumen urinario, que es 125 miligramos por mililitro, es 1 mililitro por minuto, dividido la concentración plasmática de inulina, que es de 1 miligramo por mililitro. Todo esto me da 125, porque en realidad lo que estoy haciendo es 125 por 1 dividido 1, ¿sí? Que es esto. Entonces la filtración glomerular de un riñón normal, ¿sí? Donde Disculpa, una consulta. sí, ¿La inulina sería el equivalente de la creatinina fisiológica? claro, eso ahora, claro, en esto, exacto. Como yo, digamos, esa sustancia ideal no la tenemos en forma endógena, sino digamos, esa sustancia que cumple todas estas características de esta frase que tenemos acá arriba, la única que la cumple es una sustancia exógena que la tenemos que infundir, lo que hacemos en la práctica es utilizar una sustancia endógena que cumpla características similares. Y eso es la creatinina, ¿sí? Eh, entonces, la creatinina es el producto final del metabolismo muscular y se elimina del organismo casi completamente por filtración glomerular, ¿sí? Por lo que el clearance de creatinina se usa también para evaluar la filtración glomerular, ¿sí? Entonces, se filtra en un 90% y como hay un porcentaje de esta creatinina
que también se secreta. Ustedes fíjense que la sustancia ideal para medir clearance debería no ser ni reabsorbida ni secretada. Bueno, acá hay un porcentaje de creatinina que fisiológicamente se secreta por los túbulos, lo que hace que la cantidad de creatinina excretada supere ligeramente la filtrada, porque yo filtro, perfecto, pero acá en los túbulos tengo un porcentaje del 10%. De cualquier manera, más allá de ese porcentaje del 10% que se secreta, eh, a pesar de tener esta característica que haría que no se cumpliera exactamente las características de una sustancia para poder medir la tasa de filtración glomerular, que sí la cumple la inulina, a pesar de esto, igual la creatinina es un buen parámetro para medir, y de hecho es el que se usa, el clearance de creatinina, porque normalmente hay un ligero error en la medición de la creatinina plasmática que llega a estimar en exceso la creatinina plasmática, ¿sí? Esto es por un error de medición normal. Entonces, casualmente, estos dos errores, ¿sí? Bueno, esto no es un error, esto es una cuestión fisiológica, pero el tema de que normalmente uno tienda a estimar el exceso de creatinina plasmática, casualmente compensa ese porcentaje secretado de orina, de creatinina en el túbulo. Entonces, como resumen, el clearance de creatinina o el aclaramiento de creatinina es un cálculo razonable de la filtración glomerular y es el que se utiliza para medir el funcionamiento renal. La tasa de filtración glomerular es el clearance de creatinina, ¿sí? Porque a pesar de no cumplir exactamente con todas las premisas de la sustancia ideal, como lo cumple la inulina, ¿por qué? Porque se secreta en un 10% por una característica que tiene, que a veces se suele sobreestimar el valor de creatinina plasmática, compensa un poco esto y nos da un valor muy aproximado de clearance de creatinina, que es el que se usa en la práctica clínica, ¿no? Y era lo que vos preguntabas recién. Entonces, la tasa de filtración glomerular determinada por la creatinina endógena es de 125 más o menos 15 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal en el varón, y se estima que en la mujer puede ser aproximadamente un 10% menos de valor, ¿sí? Estos son los valores aproximados. Obviamente, después lo van a ver en los seminarios de insuficiencia renal, estos valores se modifican obviamente ante alteraciones renales y también con la edad, ¿no? El clearance de creatinina en una persona joven o una persona mayor no es lo mismo, ¿sí? Bueno, y antes de pasar a la última diapositiva, me pareció por ahí piola poner esta diapo porque para repasar algunos conceptos, ¿no? Algunos conceptos, no sé si definiciones, más que nada conceptos, ¿sí? Recordar, esto siempre tener presente, que el flujo sanguíneo renal es, obviamente, todo el flujo de sangre que circula por el riñón en una unidad de tiempo, ¿no? Y es de 1000 a 1200 mililitros por minuto. Recuerden, es el 20% del gasto cardíaco. ¿Sí? El 20% del gasto cardíaco es lo que llega a los riñones, todo el flujo sanguíneo renal total. Recuerden, el gasto cardíaco es de 5 a 6 litros por minuto, entonces el 20% es de 1000 a 1200. El flujo plasmático renal es lo mismo que el flujo sanguíneo renal menos los elementos formes, que es el hematocrito. Por eso es de 600 mililitros aproximadamente, la mitad o un 55% del flujo sanguíneo renal. Eso es flujo plasmático, porque acá donde analizo es solamente el componente líquido de ese flujo sanguíneo. Flujo plasmático renal, 600 mililitros, ¿sí? Y el filtrado glomerular es el 20% de este flujo plasmático renal, que es de 125 mililitros por minuto, lo que era la tasa de filtrado glomerular. Entonces, fíjense como la línea del 20%, ¿no? La regla del 20%. 20% del gasto cardíaco, 20, bueno, el 50% del flujo plasmático renal y el 20% del filtrado glomerular del flujo plasmático renal. Y después un valor o una relación que surge de la tasa de filtración glomerular dividido el flujo plasmático renal, es esta fracción de filtración, ¿sí? Que en condiciones normales se encuentra entre el 15 y el 20%, que no es más
no es más ni menos que lo que acabo de decir yo, ¿sí? El 15 o el 20% digamos, el 15 o el 20% del flujo plasmático renal es lo que se filtra a nivel del glomérulo, ¿no? Es su fracción de filtración. Tasa de filtrado glomerular, tasa de filtrado glomerular 125 dividido el flujo plasmático renal, ¿sí? Me da 0,2 o 20%. Lo que dije recién, significa que solo un 15 a 20% del plasma que llega al glomérulo se filtra. Esto es importante, ¿sí? El resto continúa hacia la arteriola deferente y saldrá por la vena renal. Son conceptos por ahí importantes a tener en cuenta. Y después, una manera que lo van a ver, creo que si no lo han visto en los seminarios en el laboratorio de Morfo, el tema de las formulitas, pero más que nada el ácido paraaminohipúrico, ¿para qué sirve? Es una sustancia también endógena que eh, sirve para medir el flujo plasmático renal, ¿sí? Entonces se toma la concentración plasmática de esta sustancia, que también se tiene que infundir a nivel endovenoso, que es de 0,01 miligramos por mililitro, la concentración urinaria de esta sustancia, que es 5,85 miligramos por mililitro, y el flujo de orina, que también es 1 mililitro por minuto, ¿no? Como era en la tasa de filtración glomerular. Entonces, el aclaramiento del ácido paraaminohipúrico puede calcularse a partir de la excreción urinaria del ácido paraaminohipúrico, que es 5,85, por el volumen urinario, que era 1 mililitro, o sea, 5,85 por 1, dividida la concentración plasmática del ácido paraaminohipúrico de 0,01. Esto me da un cálculo de aclaramiento del ácido paraaminohipúrico de 585 mililitros por minuto, que es aproximado al cálculo del flujo plasmático renal. Recuerden que era aproximadamente de 600 mililitros el flujo plasmático, ¿sí? Eh, Como el cociente de extracción del ácido paraaminohipúrico es del 90%, ¿sí? El flujo plasmático renal real puede calcularse dividiendo estos 585 por una fracción de 0,9 que nos da un valor más exacto del flujo plasmático renal, que en vez de ser 585 es 650 mililitros. ¿Por qué? Porque la extracción del ácido paraaminohipúrico no es del 100%, sino del 90%. ¿Sí? Pero bueno, este concepto final se los dejo porque, bueno, si se les pregunta, bueno, ¿cómo hago el cálculo del flujo plasmático renal? A partir del aclaramiento del ácido paraaminohipúrico y a partir de esta formulita, ¿sí? Y esto nos va a dar el volumen en mililitros por minuto del flujo sanguíneo, perdón, del flujo plasmático renal. Bueno, Profe,